El pasado de una mujer rara vez se revela en las respuestas que da cuando alguien le hace preguntas directas, casi nunca en las explicaciones que ofrece cuando siente que la están evaluando o en las historias que cuenta cuando le piden que hable de sí misma. Su pasado se manifiesta en algo mucho más sutil. En sus reacciones, en los microgestos que aparecen en su rostro sin que lo note, en la forma en que se estremece si haces una pausa demasiado larga al hablar, en cómo parece incomodarse ante el silencio prolongado, en cómo su mirada cambia o se vuelve huidiza cuando la conversación se vuelve demasiado profunda. La mayoría de los hombres no lo perciben porque están demasiado ocupados llenando los vacíos con palabras, queriendo impresionar, intentando sonsacar detalles de su vida para sentir que la conocen. Pero el hombre que practica el estoicismo no necesita preguntar. No interroga ni presiona, simplemente se convierte en un observador paciente. Le permite a ella revivir su propia historia frente a él sin forzarla, y en cada gesto, cada duda repentina, cada risa nerviosa y cada tormenta emocional, encuentra más información de la que jamás obtendría con una batería de preguntas. Así es como realmente aprende quién es ella, sin pedirle que hable de su dolor. Lo primero que hace un hombre sabio es observar sus reacciones, no sus palabras. En el momento en que un hombre le pregunta directamente cuál es su historial de citas o cuántas relaciones ha tenido, ya ha perdido algo mucho más valioso que esa información superficial. Ha perdido su confianza en el silencio que le ofrecía. Los hombres que entienden el poder de la calma no interrogan, esperan. Y descubren que no hace falta preguntar para conocer el fondo de alguien. Porque el pasado de una mujer no vive en sus historias ensayadas, vive en la manera en que se contrae cuando oye una palabra específica, en la forma en que su respiración cambia cuando la conversación toca un recuerdo, en su risa demasiado fuerte para ocultar un instante de incomodidad. Observa cómo reacciona cuando levantas un poco la voz, aunque no haya enojo en ella. Observa si se queda rígida cuando se hace silencio, si se pone tensa cuando hablas de temas como lealtad, engaño o abandono. Allí está hablando su cuerpo, no su boca, y su cuerpo no sabe mentir. El estoicismo enseña precisamente esto. Permite que las personas se revelen por sí mismas. Todo lo que tienes que hacer es esperar lo suficiente y no intentar llenar cada momento con conversación. Pregúntate a ti mismo. ¿Ella se apresura demasiado a complacerte? ¿Parece hacer lo que sea por agradarte aunque no la conozcas tanto? Eso no es dulzura. Eso es una cicatriz de rechazo. Es alguien que aprendió que debía ganarse el afecto para no ser abandonada. Se vuelve fría o distante cuando le das demasiada atención. No es misterio, es miedo a la conexión, miedo a ser vista de verdad. ¿Habla constantemente de independencia? Quizás no es un orgullo natural, sino un escudo que se vio obligada a construir después de haber dependido del hombre equivocado y haber salido herida. La verdad de su historia está escrita en sus hábitos, en cómo se disculpa de manera exagerada por cosas mínimas, en cómo minimiza sus logros cuando la elogias, en cómo ríe pero al mismo tiempo vigila tu rostro para asegurarse de que no la juzgas. Su pasado se filtra a través de esas pequeñas grietas invisibles. Solo hay que dejarle hablar lo suficiente para poder escucharlo. La mayoría de los hombres nunca lo ven porque se concentran en lo que ella dice literalmente. Los hombres atentos escuchan otra cosa, escuchan lo que no se dice. Porque lo que evita, lo que esquiva, lo que omite, suele decir mucho más que cualquier confesión directa. Si quieres saber si ha sido herida, no necesitas preguntarlo. Solo observa cómo reacciona cuando no le respondes de inmediato un mensaje, observa si entra en pánico, si intenta llamar tu atención compulsivamente o si se encierra en sí misma. Observa qué hace cuando ocupas espacio, cuando dices no sin dar largas explicaciones, cuando no cedes el control de inmediato. Una mujer que aún carga con dolor no necesita contarte nada con palabras. Ella vive con ello cada día y cuando tú le ofreces tranquilidad en medio de su tormenta, su cuerpo y su actitud te cuentan todo lo que necesitas saber. No es necesario interrogarla, basta con ver que despierta su ansiedad y que la calma. Así es como un hombre aprende en silencio, sin dramatismos, sin confrontación. Y entonces ocurre algo importante. Ella empieza a hablar de sí misma justo en los momentos en que cree que no la estás escuchando. No es que esté ocultando su verdad, es que aprendió a decirla en voz baja, en medio de lo cotidiano, cuando siente que no hay juicio ni presión. Si estás demasiado ocupado interrumpiendo o llenando cada silencio, te perderás el instante en que suelta la frase más reveladora de toda su historia, como un susurro lanzado en medio del tráfico. Porque las mujeres no confiesan cuando las interrogas, confiesan cuando se sienten seguras y desarmadas. A mitad de una conversación aparentemente superficial, mientras cuenta una anécdota sobre su amiga, después de reírse,
De repente dejará escapar algo como si, ya no confío en la gente tan fácilmente o supongo que aprendí a manejarlo todo por mi cuenta y de inmediato cambiará de tema. Sonreirá como si no fuera importante. Pero ese fue el momento más importante. Allí te dio la plantilla de sus heridas emocionales en una sola frase que la mayoría de los hombres ignora porque no estaban atentos. Y cuando lo captan, suelen arruinar el momento tratando de consolarla, contando su propia experiencia, intentando arreglar lo que ella dijo. Eso rompe la magia porque ella se da cuenta de que no eres lo suficientemente fuerte para sostener su verdad sin intentar repararla. El hombre estoico, en cambio, no interrumpe, no reacciona de forma exagerada, solo escucha, asiente quizás, pero le deja su espacio para quedarse con lo que acaba de decir. Entiende que el pasado sin filtro se revela cuando ella está desprotegida, no cuando es interrogada. Por eso, si presta atención, ella misma le contará sobre el tipo que desapareció sin explicación, pero lo dirá riendo, bromeando sobre cómo el ghosting es tan común hoy. Mencionará de paso que su padre salía de casa cuando su madre lloraba, pero solo para explicar por qué no le gusta el conflicto. Nunca dirá fui abandonada, dirá no me gusta depender de nadie. Si eres paciente y perceptivo, verás que todo su pasado está allí, desenmascarado, y ni siquiera ella se da cuenta de que te lo está entregando. Entonces, ¿qué haces con esa información? La sostienes en silencio, la guardas con respeto, dejas que influya en la forma en que la tratas, pero jamás la usas como arma, jamás se la echas en cara ni la utilizas para ganar discusiones. Porque en el momento en que ella descubre que notaste esas pequeñas verdades que no planeaba compartir, pasas a ser alguien profundamente atractivo, no porque seas empático de manera superficial, sino porque estás presente, consciente, sintonizado con lo que siente. Eso la hace sentirse emocionalmente desnuda, pero no de manera amenazante, sino de un modo que la invita a abrirse más. Poco a poco comienza a contarte más, no porque lo pidas, sino porque te lo ha concedido. Esa es la gran diferencia entre el hombre común y el hombre que domina su calma. El segundo no persigue historias, las deja salir a la superficie por su cuenta. Sabe que el instante en que ella deja de actuar para llamar su atención es el instante en que comienza a mostrar su verdadera esencia. Y cuando eso ocurre, no solo conoce su pasado, también gana su confianza. Un tercer escenario en el que la verdad se revela es durante el conflicto. Nunca conocerás de verdad a la mujer que tienes enfrente durante una cena romántica o un momento de diversión. La conocerás de verdad en los silencios entre mensajes, cuando se enoja, cuando algo no sale como ella espera. Porque el conflicto, más que el confort, es lo que trae a la luz su historia emocional. Cualquiera puede mostrarse sereno cuando las aguas están tranquilas, pero es cuando cambia la marea y sus emociones son desafiadas que emerge su pasado. Si quieres saber si alguna vez fue abandonada, observa lo que pasa cuando tomas un poco de distancia, no días, solo unas horas. Si pierde el control, si se precipita en acusaciones, si se retira abruptamente, eso no es sobre ti, es sobre alguien que se fue sin avisar antes que tú. Si quieres saber si fue manipulada, observa cómo maneja la confrontación. Si ante algo directo se cierra de golpe, intenta controlar la narrativa o convierte tu comentario sereno en un ataque. No está reaccionando a ti, sino al hombre que en su pasado utilizó la sinceridad como arma. Ese hombre no está en la habitación, pero su sombra sí, y ahora tú la estás viendo. Los hombres atentos entienden que estas reacciones son ecos, no son ataques personales. Llevan la voz de personas de las que ella ya no habla, de eventos que quizás ya no recuerda conscientemente pero que su sistema nervioso guarda intactos. No necesitas preguntarle qué le pasó. Ella te lo está mostrando en cada pelea, en la manera en que pide disculpas demasiado rápido o se niega a pedirlas, en cómo evita ciertas conversaciones, en cómo intenta tomar el control antes de ser lastimada, en cómo pone a prueba tu amor antes de confiar en él. Eso no es personalidad pura, es un mecanismo de protección. Si eres sabio no te resentirás por ello, lo observarás con calma porque el conflicto no es un obstáculo, es un portal hacia su mundo interior. Te enseña cómo lucha, cómo perdona, cómo se recupera. Te muestra si aprendió a dialogar o a callar, a culpar o a reflexionar, a conectar o a escapar. Incluso te muestra cómo te ve de verdad, no la versión idealizada, sino la figura masculina sobre la que proyecta sus miedos. Si eres lo suficientemente estable para sostener esa carga emocional sin colapsar, ella lo percibirá. La mayoría de los hombres se cierran o contraatacan, pero el hombre estoico mantiene la calma, escucha el grito detrás de las palabras, reconoce que lo que parece enojo es en realidad una súplica silenciosa que dice, «Por favor, no me dejes». Y cuando el mapa completo de su historia se despliega frente a ti y tú no empujaste, no exigiste, no interrogaste,
sino que permaneciste sereno y paciente, entonces no solo conoces su historia, gana su respeto. Porque en el momento en que descubre que no temes a su caos, deja de esconderlo y comienza a mostrarte partes de sí misma que nadie más ha recibido. No recordarás la conversación exacta, sino el momento en que ella supo que ya sabías quién era sin que tuviera que explicarlo. Y esa es la base de una conexión genuina. Presencia, calma y la capacidad de ver más allá de las palabras.